Dios es quien nos da el entendimiento para podernos restaurar en cualquier área de nuestro proyecto de vida. Y así poder crecer, conociendo cuál es nuestra bendición y podernos afirmar, rindiéndonos ante su única verdad que es su palabra, para tener o aumentar la verdadera fe. Hasta que tú y yo no tengamos una relación íntima con la Biblia, no va a pasar nada en tu vida. Vas a quedar dependiendo siempre de un pastor o de un líder religioso. Esta mañana hacía un ejercicio, les preguntaba, ¿qué pasa cuando alguien se va de una iglesia por X o Y razón? ¿Para dónde se va? ¿Para dónde va? Para otra iglesia. Esa persona no entendió nada. El día que alguien diga, hombre, yo ya no estoy de acuerdo aquí con esto, o creo que hago un alto, ¿cómo sé yo que esa persona creció? ¿Por qué él no se va a buscar a que otra persona le siga hablando de Dios? Esa persona se va, se aparta un tiempo con Dios, viene a la palabra y le dice, háblame. Pero una persona que no ha conocido la verdad anda buscando comezón de oír, que me hablen algo nuevo, algo bonito. ¿Por qué? Porque no ha entendido. ¿A qué vinimos a este mundo? A estar bajo la voluntad de Dios. Revísese en este momento, ¿está usted bajo la voluntad de Dios? Punto. Entonces, estar bajo la voluntad de Dios puede decir que estés pasando un momento contrario, duro, difícil, desastroso, o todo bien. Pero no es según lo externo, sino según la palabra. A ver, yo estoy bajo tu voluntad, como dice el Evangelio de Mateo 5, 6 y 7. Así amo a mi enemigo. Bueno, ahí estoy bajo tu voluntad. Así, ok, pase lo que pase, estoy donde necesito estar, bajo la voluntad de Dios. Porque si debo estar bajo la voluntad de Dios, pues debo conocerla. Y una cosa es lo que dice la palabra de Dios cuando yo vengo a ella, donde Él me habla, y otra cosa es lo que me dicen los hombres que así sea correcto. Hasta ahí está bien. Pero tú necesitas venir a conocer la voluntad de Dios en su palabra, tú directamente. Ok, ya cuando te congregas, Dios te va a hablar de atrás de un hermano, de un pastor, de un líder, de un ministro, lo que Él ya te dijo en la palabra. Pero si tú hoy vienes y no has tenido relación con la palabra, yo te puedo manipular tus emociones, te puedo decir una cantidad de cosas, puedo hablar la Biblia según mi concepto y tú vas a quedar, ¡ay, qué chévere! ¿Sí? ¿Por qué necesito venir a la palabra? Para que no me metan los dedos a la boca. Y mira esto que nace de un versículo con el que llegué hace 8 días y le toteó la cabeza a más de uno y molestó a más de uno. Se lo voy a aterrizar de una manera mejor. ¿Y qué tal que yo te dijera que antes de que todo existiera, tú escogiste todo lo que ha sucedido en tu vida hasta hoy? Tú escogiste todo lo que había sucedido en tu vida hasta hoy. Vamos a ponerla bien trágica. La mujer que después de 7 hijos el marido la deja. A 2 hijos le dio cáncer. Otro está en la cárcel. El otro en el vicio. Ella tiene deudas por todo lado. Aparte de eso, por hacer oficio se cayó y se le partió la cadera. Entonces viene un religioso y le dice, hay que sacar a ese demonio. Y viene el Espíritu Santo y le dice, quieto. Tú escogiste ese camino porque era el camino en el cual ibas a aprender lo que necesitas aprender, que la verdad que te hizo libre. Primera de Pedro 1:20. Esto fue lo que vimos. Tienes que estar conectado. ¿Cómo dice Primera de Pedro 1:20? De que antes de que el hombre hubiera pecado, antes de que Dios hubiera creado todo, se sentaron el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Estoy haciendo la comedia. Y el Padre le dijo, mira, vamos a hacer el mundo y vamos a hacer al hombre y a la mujer, pero ellos van a pecar. Ay, Dios sabía que usted y yo íbamos a pecar y necesito que tú vayas y mueras por ellos. Listo. Entonces no había creado al hombre, el hombre no había pecado y Dios ya le había dado solución. Revise Primera de Pedro 1:20.
Entonces yo pregunto que ya agregándole otro poquito, está el padre y el hijo ahí hablando, y el padre le dice, bueno hijo, ¿y cómo vas a solucionar ese problema? ¿Cómo lo vas a solucionar? Y el hijo le dijo, pues papá, como es tu ley, tu norma, ellos la van a quebrantar y la muerte, la consecuencia del pecado es muerte. Alguien sin haber pecado tiene que morir, derramar su sangre. Dijo, perfecto, hazlo así. Corona, latigazos, humillación, cruz, avergonzado. ¿Escoges el camino, hijo? Sí, padre, hágale. Creemos todo y por allá, miles de años después de que ya estén destruidos, mueres por ellos, los salvas y que todos conozcan la verdad. Yo pregunto, ¿y usted y yo dónde estábamos cuando ellos estaban hablando eso? Primera de Pedro 1:20. ¿Dónde estabas tú? ¿No existías? ¿Dónde estabas? En el Padre. Y de la misma manera como el Hijo, porque hay un versículo que dice que Él es el primogénito que escogió ese camino, te llamó a ti y te dijo, ven, acá estás conmigo, ¿conoces la plenitud de todo? Sí, ok, te voy a hacer hombre, te quito el conocimiento de la plenitud y escoge un camino para que la vuelvas a conocer y vuelvas aquí sabiendo qué grande y maravilloso es estar conmigo. Lo mismo le dijeron los discípulos a Jesús cuando Él dijo, deben comer mi carne y beber mi sangre. No entendían, dijeron, palabra fuerte es esa. Tú escogiste ese camino. Tú escogiste que Yanisel sea todo eso que no te gusta de ella. Tú escogiste que él vaya a vivir cosas específicas. Ahí vas a aprender. Yo no sé en dónde los hombres le creyeron a las religiones que venir a Cristo era solucionar todo y que estudiar la Biblia era llenarse de conceptos en el hebreo y en el griego. Es sencillo. Ríndete al Señor. Título de la enseñanza de hoy: Dios cumplió su promesa. Porque es que hace 8 días, María Eugenia, ¿dónde estás? ¿Vino? Sí, tan linda. Cuando verbalizabas, ¿te acuerdas, María Eugenia, hace 8 días? Ella decía lo que yo digo y todos, ¿de qué me ha hecho libre? ¿Y qué he cambiado? Que yo le creo a sus promesas. No, no son promesas, fue solo una. El resto hace parte de la enseñanza. Porque es que tu hogar está destruido y tú dices, le creo a la promesa de que Él lo restaura. ¿Dónde dice eso? Se le dio cáncer a tu familiar y le creo a la promesa que Él sana. Luego Pablo, cuando llegó alguna vez a una comunidad, dijo, y dejé enfermo a Epafras. Ay, hereje. Y le creo a las promesas. Ahí son factores distractores que no te conectan con el camino, la verdad y la vida. Debemos conectarnos con ese camino, verdad y vida. ¿Quién recuerda cuando estábamos con el Padre antes de que todo fuera creado? ¿Te acuerdas, Luisa? ¿Te acuerdas? A eso vinimos, a recordar y saber quiénes somos. Siendo que el salón de aprendizaje es muy duro. Estás en el taller del maestro. Lo que tú no sabías era que tú habías escogido ese camino antes de entrar aquí. Eso tiene que liberarte. Tiene que liberarte. Pero ahí hay un amigo que dice, eso que yo viví no tenía que pasar. Ok, ya pasó. ¿De qué sirve que digas no tenía que pasar? Es como Job, después de que perdió todo y al capítulo 41, 42 ya lo recibió todo. Después de haber recibido todo, después de haberlo perdido todo, que Job hubiera dicho, eso no tenía que pasar. Si no hubiera pasado, ya estamos entrando. Es necesario entender que Dios cumplió su promesa y hay algo que en su momento usted y yo vamos a comprender, y es recordar quién soy y por qué y para qué soy. Amén. Así que conectémonos. Vamos al versículo base del día de hoy. Está allí en título de la enseñanza: Dios cumplió su promesa. Juan 16, 12 al 14, por favor. Reina Valera, nos vamos a trabajar hoy. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad,
Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. La primera parte, hasta a 14, déjalo ahí, porque yo no lo mandé al 14. Dice, Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Versículo 12, por favor. La primera parte, como dice: aún tengo muchas cosas, pero aún no las podéis. ¿Qué realidades en este momento no puede sobrellevar? ¿Cuál realidad en este momento usted no puede, no aguanta y de pronto le ha acompañado toda su vida y ni siquiera nadie lo sabe? ¿Cuál es la realidad? Su hogar, su matrimonio, su familia, sus papás. ¿Qué en ti? Y él le dijo: mira, yo quisiera decirle tantas cosas. Yo quisiera explicarle por qué vives eso, pero tu mente aún no está lista para eso. Lo comprendes desde otra perspectiva. Y se lo dejó claro, versículo 13, el 13, pero cuando venga ¿quién? Él es la promesa que Dios cumplió. No hay más promesas. Porque si tú, lleno del Espíritu Santo, como a Job, en un momento de tu camino sucede una tragedia, como se le llama y se le ve lo de Job, el Espíritu dentro de ti te dirá por qué y para qué eso que en este mundo es tragedia. El punto no es lo que sucede afuera. El punto es cómo lo estoy entendiendo. En verdad, igual que Job, le puedo decir a él: de ti recibí lo bueno y de ti también voy a recibir lo malo. O todavía estás en el mundo religioso, mírame acá, donde según tú, Dios no te envía cosas malas. ¿No? Recuerda lo que hablaste con Él antes de que todo existiera. Lo dejó claro. Para mí lo mismo son luz y tinieblas. Es para ti que no entendiste y solo quieres vivir en luz, que es una imaginación tuya de lo que yo soy. Entonces, ¿por qué el Señor viene y dice: oiga, quisiera decirles tantas cosas, pero les falta el Espíritu Santo? ¿Por qué se los dijo? Entonces tenemos que ir al principio. Y eso está en Génesis, ¿verdad? Capítulo 2, versículo 15 al 17. Y dice así la santa palabra: tomó pues el Señor Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó el Señor Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Ok, ellos comieron del árbol, ¿verdad? ¿Murieron? Sí. Espiritualmente, cuando ellos desobedecen, el Espíritu de Dios se va del espíritu del hombre. El espíritu del hombre, que es el que da vida porque es porción de la presencia divina, lo mantiene vivo, pero sin el entendimiento de lo eterno. Desde ese momento perdimos el entendimiento y el conocimiento de Dios. Tanto que no se sabe en qué tiempo, si horas, días, semanas o meses, Dios vuelve a hablarles y ellos ya no lo ven como lo veían antes. Tuvieron miedo y se escondieron en aquello que Dios le dio para bendición. Hoy, ¿cuántas de nosotros nos escondemos de Dios en aquello que Él nos dio para disfrutar? Dios te dio un hogar para disfrutarlo. Y ahora la manera como está tu hogar es la excusa para que tú no disfrutes a Dios. Dios nos dio hijos para disfrutarlos y la manera como están ahorita los hijos no nos permite disfrutar a Dios. Porque el Espíritu Santo es el que nos enseña todas las cosas. Entonces, punto número 1, el pecado allí original, no al día de hoy, nos apartó de la voluntad de Dios. Ya el hombre, estando en la presencia de Dios, no está bajo la voluntad de Dios. Tú puedes estar aquí sentado, tú puedes estar en donde estés, pero la pregunta es: aquí donde estoy haciendo lo que hago, ¿estoy en la voluntad de Dios? ¿Estoy en la voluntad de Dios? Y lo primero que te va a decir tu mente es: no, porque tu marido no ha cambiado, porque tus hijos están así, porque tiene deudas, porque tiene un cáncer, porque tiene aquello. Oh, perdón, ¿es eso en realidad lo que te sacó de la voluntad de Dios? Pregúntate a fondo. No comas más entero.
No comas más entero. Muy bien. Entonces, vemos que el hombre pierde dentro de él la presencia de la voluntad de Dios. La voz de Dios se va dentro de él. Y a partir de ahí el Señor empieza a revelarle al hombre su plan de salvación. Al primer hombre que le da fe es Abraham, y de ahí para allá levanta una descendencia, una nación, la cual escogió él, para que a partir de ahí el mundo entero conozca su voluntad, que es la religión judaica. El problema fue que muchos se quedaron en la religión judaica, queriendo judaizarse. Él nunca nos mandó a judaizarse. Él nos trajo aquí para que nos volviéramos a espiritualizar. Y no todo el que es judío se espiritualizó. Debes volver a tu diseño original. Debes volver a lo que Dios estableció para ti. Y eso que Dios estableció para ti, solo el Espíritu Santo te lo muestra. No ningún hombre. Es más, venir a la palabra sin el Espíritu Santo es como si no vinieses. Porque tú puedes interpretar la Biblia desde un concepto teológico, conceptual. Una interpretación de la razón. ¿Qué es la teología? ¿No? La teología es el intento del hombre por llegar a Dios. El hombre nunca llegó a Dios. Fue Dios quien vino al hombre. Nuevamente. Nosotros nos fuimos de Él y Él en amor vuelve a nosotros. En ese plan de salvación que empieza a elaborar el Señor, entonces Él anuncia a través de sus profetas del antiguo pacto. Los profetas del antiguo pacto eran los que anunciaban el volver a ese diseño, el volver del Espíritu de Dios a nosotros. Anunciaron a Jesús. Todo profeta del antiguo pacto, a través de un mensaje profético de juicio. Jeremías trajo una palabra profética de ¿qué? Juicio y condenación, destrucción. Isaías anunció al Mesías. Ezequiel, Daniel y todos los profetas menores, ¿sí?, anunciaron al pueblo de Dios y a pueblos impíos la llegada de volver a Dios. ¿Cuándo se cumplió? Hace 2000 años. Cristo es el cumplimiento de esa promesa. Cristo paga por nuestros pecados, muere en la cruz y al resucitar abre la puerta que nosotros cerramos, la vida del Espíritu. Al día de hoy, alguien que no tiene esa relación personal con la palabra, llama vida del Espíritu a una cantidad de enseñanzas y pareceres de los hombres. Cosas que solo Dios podrá un día decir si sí o no. Pero según la palabra, el Espíritu Santo solo tiene un propósito. Vamos a ver en el antiguo pacto Dios donde anunció que Él volvería a darnos el entendimiento que viene de Él. El primero que lo anuncia es Jeremías. Allá en el capítulo 32, versículo 39 al 40. Mira lo que dice Jeremías. Y les daré un corazón y un camino. Está hablando Dios. Para que me teman perpetuamente. Para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos. Haré con ellos pacto eterno. Que no me volveré atrás de hacerles bien y pondré mi temor en el corazón de ellos. Para que no se aparten de mí. Aquí empieza a anunciarles, pero aquí empieza a mostrar algo el Señor que dice corazón. Acuérdate que la palabra corazón viene del hebreo led, que es mente. En el nuevo pacto y en algunas porciones del antiguo, corazón traduce espíritu. Aquí el corazón tiene que ver con espíritu. Devuélvete al 39, mira lo que dice el 39. Dice, y les daré un espíritu y un camino para que me teman perpetuamente, para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos. Ese bien no tiene que ver con lo externo. El único bien de nosotros es caminar con un corazón nuevo dado por Dios. Ese es el bien de un ser humano. Caminar con el corazón nuevo, con el espíritu nuevo, con una mente renovada por parte de Dios. Pase lo que pase para afuera, y estoy convencido que esto yo lo escogí desde antes, y aunque tiene el tinte de trágico, de desastroso, yo estoy aprendiendo algo que es lo que me une a Él. ¿Dónde recibió toda la gloria de la creación de lo creado Jesucristo? En la cruz
no en un seminario. En la cruz recibe toda la gloria. Y lo primero que Él nos dijo antes de ir al Padre: coge tu cruz, coge tu padecimiento. Pero ok, cuando usted a esta mente le dice padecimiento, usted, ay, o sea que mi marido no va a cambiar, mi hijo no va a salir de ahí, no va a pagar deudas, me va a morir de cáncer. Eso es padecimiento. Eso, ok. Y pues sí tengo que partir, parto, pero es lo que necesitaba. Y si mi marido y mi mujer no van a cambiar, y si mi hijo, pero yo necesito aprender lo que tengo que aprender y volver a donde tengo que volver. ¿Qué sacas tú con que tus problemas se solucionen y tú sigas fuera de la voluntad de Dios? La oración del 90% del religioso, ¿cuál es? Arregla mis problemas. No hubo problemas. El único problema es estar fuera de la voluntad de Dios. Pregúntale a alguien que conscientemente está en la voluntad de Dios y que está recorriendo el camino. Dile: tomémonos un tinto y ábreme tu corazón. Si esa persona, por permiso de Dios, te abre tu corazón, vas a quedar en una sola pieza, porque te das cuenta que lo que tú llamas trágico no es nada a lo que esa persona está viviendo. ¿Cómo así? ¿Tú estás en santidad? Sí. ¿Y tu hogar está destruido? Sí. ¿Y tienes eso en el cuerpo? Sí. ¿Y allí eso? Sí. ¿Y entonces dónde estás? En el gozo del Señor. Las religiones cambiaron toda la película. Esto no era de emociones. Hay que pasar de la emoción a la unción. Ustedes se han dado cuenta, las congregaciones que a nivel mundial son reconocidas en sana enseñanza, ellos no cantan cantar por cantar. A ellos el Espíritu les da la palabra de una alabanza y se canta solo palabra. Nosotros, como hijos de Dios, debemos tener una identidad en la alabanza, en el mover, en lo que hacemos. Cuando alguien no tiene identidad, tiene que andar imitando lo que otros hacen. ¿Y cuándo vas a escuchar lo que yo tengo para ti? Eso era lo que yo tenía para ellos. Y te podrás pasar toda tu vida imitándolos a ellos, pero no volverás a mí. La razón de ser no es que seas famoso ni popular, es que tú sepas quién eres en Él, volviendo a Él. Todo lo que estás viviendo, todo lo que estamos viviendo, nos está acercando a Él. Pero ¿y este dolor? Pero ¿en dónde estás? Métete en la palabra, pero ya no para que Él solucione lo que tú dices que debe solucionar, sino para que Él haga lo que solo Él sabe y puede hacer. Devolverme a Él. Pues ya lo hizo. Ahí donde estás ya lo hizo todo. Sigamos, por favor. Ahora miremos en dónde más el Señor anunció ese volver a Él. Mirémoslo en Ezequiel. En Ezequiel es donde está más completa esa promesa, junto con Joel. 11, 19 al 20. Ezequiel 11, 19 al 20. Ok, dice así: y les daré un corazón. Aquí sí ya está hablando de alma y espíritu. Y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos. A ver, miren lo lindo que lo explica Ezequiel. Y les daré una mente y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos. No habrá mente nueva hasta que no haya espíritu nuevo dentro de ti. Espíritu nuevo es espíritu de Dios. No el espíritu sujeto a lo almático, a lo carnal, a lo emocional, a lo sentimental, a lo palpable, a lo que quiero ver esto. Mi hogar debe ser así, mis hijos así, mis finanzas así, mi salud así. Ok, pues está bien, eso se construye con vida. Dale. He visto gente que come saludablemente, que nunca tomó, que nunca fumó, y cuando menos pensaron se fueron. Fueron salvos, no sé.
Otros que se volvieron veganos porque comer esto y comer aquello y comer lo otro. Otros que se volvieron no sé qué, que porque no, esto no era por las razones humanas. Ven a Él, y lo que no le funcionó a otros, si es la voluntad de Él, a ti te funciona. No quieras imitar a nadie. ¿Por qué tu hogar está así? Porque tú quieres imitar el hogar de otros. ¿Por qué tus hijos están así? Porque nunca los aceptaste, quieren que sean como los de otros. Empecemos por permitir una manera nueva de ver las cosas desde mi mente, y para eso es necesario el Espíritu de Dios dentro de nosotros, ¿sí? Pero mira, dice ellos, a ver, ¿dónde vamos? Y quitaré el corazón, la mente de piedra. ¿Cuál es la mente de piedra? Que es así y ya. Y dice, y quitaré el corazón de piedra en medio de su carne y les daré un corazón de carne. Aquí se traduciría, un corazón pecaminoso. No, sensible. Una ofrenda a Él. Lo está prometiendo. 20, mira lo que dice el 20. Para que anden en mis ordenanzas. ¿Cuál es la única manera para caminar en la voluntad de Dios? Mente nueva, espíritu nuevo. Entonces no son disciplinas, no son normas. ¿De qué te sirven tus ayunos, tus oraciones y tus estudios bíblicos si eso no era lo primero que había que hacer? Lo primero es venir a Él, pero no a los rituales. Nosotros venimos y llegamos a una congregación y bienvenidos al ayuno de 40 días. Y todo el mundo ayuno de 40 días. Y usted ni siquiera preguntó, ¿y por qué 40 días? Porque Jesús ayunó 40 días. Bueno. Pero, bueno, a eso se les dio el ayuno 40 días porque estaban en el entendimiento y la voluntad de Dios. Para ti es eso. Yo me estoy haciendo entender. Hacemos las cosas como, ¿y para dónde va Vicente? ¿Para dónde va la gente? El hecho de que tú estés aquí y el Señor a mí me diga, mira, el Señor me mostró que esto y esto. Si usted tiene relación con Dios, dice, bueno, el Señor le mostró al pastor que eso y eso. A mí no. Yo estoy aquí sujeto, sigo caminando, pero obedeciendo lo que el Señor me muestra a mí. Y eso no puede traer ¿qué? Controversia ni choque. Ay, qué bueno, pastor, ¿y cómo le está yendo por donde el Señor le dijo que fuera? Pues ahí voy. Claro, pastor, eso era lo que usted necesitaba para que aprendiera algo. A mí me lo enseñó de otra manera, pero yo sé que el Señor ya cumplió en usted y en mí la promesa. Madurez espiritual. Debemos dejar de ser niños. ¿Por qué uno termina estrellado? Por decirle sí a lo que los hombres dicen. Y puede estar en la Biblia, pero no es tu tiempo, ni tu diseño, ni tu salón de clases. No es para todos. Ok, pero mire cómo lo enseña en Ezequiel con mayor claridad. Ezequiel 36, 24 al 28. Y yo os tomaré de camino de vida plena. Sí. No me entendieron. Y yo os tomaré de la religión católica. Dice ahí eso. Y yo los tomaré de la religión judaica. Y yo los tomaré de los de la religión evangélica. Y yo los tomaré de los testigos de Jehová. Y yo los tomaré de los musulmanes. No, desde allá lo dijo. Mi pueblo para los últimos tiempos no estarán solo en una religión, ni en una congregación, ni siguiendo un hombre. Estarán regados en las naciones. Y mire lo que él prometió. Y yo te tomaré de donde estés. Y os recogeré ¿de dónde? De todas las tierras. Y os traeré a vuestro país. Acuérdate que el contexto bíblico está hablando del pueblo judío, pero al Espíritu hoy nos dice a tu diseño original. Versículo 25 dice: esparciré sobre vosotros. ¿De qué estaba hablando? En ese día ya tendrán la palabra que los limpie. ¿Tú vienes a la palabra para que te limpie o para llenarte de conceptos? Aquí fue el universo que hay entre uno y otro. Llenarme de conceptos bíblicos y otra cosa es decir: lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Y aquí me paro hasta que esto suceda. Porque tanto concepto bíblico te puede apartar, siendo que él dijo:
y esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de vuestras inmundicias. Él los dijo, y entonces ayunarán 40 días y se arrodillarán y subirán a Monserrate y harán esto y harán lo otro y traerán dinero y una cantidad de normas, y ahí sí serán limpios de todas tus inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Él no dijo, ustedes no tienen que hacer nada, soy yo el que lo voy a hacer, y fue Él el que lo hizo. Entonces, ¿qué nos corresponde hacer a nosotros? Vamos despacio. Versículo 26. ¿Qué dice el versículo 26? Y aquí empieza. Os daré un corazón nuevo. ¿Qué es un corazón nuevo? Mente. Y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Wow. Y quitaré, vuelve y confirma, de vuestra carne el corazón de piedra, y daré un corazón conforme al diseño de Dios. 27. Y pondré dentro de vosotros. Ahí está la promesa. Léalo. Con E mayúscula, y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré. Ahí no dijo, y ustedes tendrán que andar en mis estatutos. Ahí no dijo, Rumirian, viva la palabra. Nunca. Obedezca la palabra. No. Él te hace andar en la palabra. Wow. Y entonces, ¿cómo es? Primera de Pedro 1:20. Aún no lo estás, por ahí que hay algo más que aprender. Padre, ¿cuándo me sacas de esta prueba? Cuando aprendas. Y entonces ahí mismo la mente dice, cuando aprenda a no pecar. Hay una enseñanza que solo el Espíritu Santo está por darte. No le pidas que cambie la realidad. Si entresacares lo precioso de lo vil, mi palabra profética siempre estará en ti. Ahora pensarás, hablarás y vivirás mi palabra. Cuando entiendas que eso vil, que es vil, ahí escondí lo precioso. Se lo estoy aterrizando. Eso trágico y desastroso que está viviendo. Uno, usted lo escogió. Dos, ahí está la enseñanza. No la veo. Bienvenido a una verdadera relación con Dios. Dejemos de pedirle cosas que ni suman ni son valor agregado. Y dice, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Importante esa palabra, y haré. ¿Cómo? Él es el que da el querer como el hacer. Por eso nada recibirá el hombre si no le es dado del cielo. Oye, pero ¿por qué ese hombre vive en santidad? Porque le fue dado del cielo. ¿Y por qué ese hombre está en pecado? Porque le fue dado del cielo. ¡No! Ok, sigue tu camino. ¿Pero por qué no cambia? Porque le fue dado del cielo. Pero es que tiene que cambiar cuando le sea dado del cielo. Entonces alguien va a decir, bueno, yo sigo aquí en lo mío hasta que me sea dado del cielo. Ok, usted escogió ese camino, confíe, crea y se cumplirá. ¿Usted a qué le cree? Atendemos más, es más fácil vivir en la ley que en la gracia. Porque la ley es mi esfuerzo, mi sacrificio, mis oraciones, mis madrugadas, mis trasnochos, mi servicio al Señor, y tengo que hacer, y caemos en un activismo religioso. Y la gracia es, ya lo hiciste. No entiendo por qué, benditos, esto no cambia, ni yo cambio. Ya lo hiciste, ya lo hiciste. Y si perseveras en esa palabra, llega un momento donde entras, en donde Él dijo, juraré que no entrarán en mi reposo. Y cuando entres en el reposo dirás, ves, ya lo habías hecho. Aunque los ojos tuyos mueran sin verlo. Bienvenidos a bordo. Y ya te cuenta ahí cómo te duele el corazón. La mente mío te dice, y entonces esto no va a cambiar. ¿Y qué si no cambia? O sea que tú vas a creer, tu precepto y tu negocio con Dios es, yo vuelvo a ti, pero cuando me cambies esto. Tú escogiste que eso no cambiara, y sin que eso cambie, decidiste aprender que nunca saliste de mí. Porque siempre has estado en mí y yo siempre estoy en ti. La religión nos hizo creer que solo estaba con nosotros cuando las cosas no salían, o lo que llamamos bien, ¿no? Ok, 28.
habitaréis en la tierra que di a vuestros padres y vosotros me seréis por pueblo y yo seré a vosotros por Dios. Y si usted sigue leyendo los siguientes versículos, ¿qué conlleva la vida del Espíritu? Un bienestar, que es lo que más nos ocupa el día de hoy, desafortunadamente, material, financiero, familiar y general. Ahí está la promesa, después de este versículo. Sino que no la traje porque por lo regular nos quedamos ahí. Él dijo que me daría y me daría y me daría y yo espero en esa promesa. No, la promesa no era lo que venía después. La promesa es lo que vino primero. ¿Quién? El Espíritu Santo de Dios. ¿Cómo está tu relación con el Espíritu de Jesucristo, el Espíritu de la palabra, el Espíritu de Dios? Porque podemos estar llenándonos de conceptos, de ideas que no vienen del Espíritu. El martes pasado vimos en el discipulado el don de profecía espiritual. La profecía está en el don operacional, el ministerio profético y el ministerio y el don espiritual. Y pudimos concluir, habiendo visto ya la profecía en los 3 dones generales, pudimos concluir lo siguiente, que profetizar es hablar la palabra para creerla. Eso es profetizar. Profetizar no es adivinar. Profetizar no es, escúchame, o imaginar algo, adivinar el futuro. No, profetizar es hablar lo que él dijo. Ahora, otra cosa es la palabra de sabiduría, la palabra de ciencia, que es muy diferente, que es donde revela cosas del pasado, cosas del futuro. Por eso es importante que esté en el discipulado, para que no te metan los dedos a la boca. Hay gente que se mueve en palabra de ciencia y dice, yo soy profeta. No. No, profeta es el que está parado en la palabra y recibe de la palabra y por la palabra entendimiento en la revelación de esa palabra. Al día de hoy, a algo pasado o a algo futuro. Pero esa palabra profética debe ser ¿qué? Aprobada, no asumida directamente por todos. Por eso hoy estoy aclarando doctrina cuando hace 8 días les dije, usted escogió el camino que está recorriendo antes de que todo fuera creado. Usted escogió que su marido le fuera infiel. ¿Yo? Sí. No, porque yo le pedí a Dios de esposo un ángel. Ajá, usted escogió un ángel disfrazado, un demonio disfrazado de ángel. Yo, mandame un demonio bien fuerte con ojos azules y con alas blancas. Porque es la única manera que en esa carne que me das yo aprenda. Dijo, hecho está, ahí está escrito en el Salmo 139, escrito está en el libro de tu vida, y te daré un mono bien lindo con mucha plata, fortachón, un demonio completo, pero así me vas a conocer. Tu mente no la entiende. Si perseveras en la palabra del Espíritu, lo primero que tú dices es, wow, sí Señor, soy responsable. Primero que todo porque yo lo escogí. Y después de que tú digas, oye, ¿y si yo escogí este camino y a esta persona y este país y esta realidad y esta cultura y esta sociedad, ¿por qué sigo culpando a los demás? Ahora sí entendemos el perdón. Ok, lo primero que te voy a dar es que yo te perdoné todo lo que aquí hablamos que ibas a hacer en contra mía. Yo te lo perdono. ¿Te queda claro? Sí, pero eso se te va a olvidar. Con mucho dolor lo vas a aprender. Entonces, cuando yo acepto el perdón de Dios, lo primero que hago es ¿qué? Pues perdonar al otro. Como José cuando lo vendieron los hermanos y después de 21 años llegaron y se le arrodillaron y ellos no sabían que era José. Y cuando muere el papá Jacob, vinieron a decirle, mentira, ¿no? Nuestro papá dijo que tenías que perdonarnos. Y José les dijo, venga muchachos, yo no tengo que perdonarles nada. Ustedes nunca me vendieron. Yo escogí con mi padre que ustedes me vendieran, me traicionaran y me hicieran todo. Yo escogí que durante 17 años tuviera una túnica de colores y que a los 17 se viniera todo abajo. No se preocupen, este es mi camino. Qué lindo que tú le puedas decir a tu enemigo, tú no me has hecho nada. Yo te escogí para que me jodieras la vida. La vida no, la carne. Aquella comodidad en la que he querido vivir, aquella mentira que he llamado felicidad. Yo te escogí para que a través de tu conducta y tu comportamiento todo se viniera abajo.
Porque cuando venimos a la palabra es acomodar que la mente queda contenta. Cuando llamamos presencia de Dios, cuando yo leo algo y la mente dice, aleluya, esto va a cambiar, vienen eventos nuevos. Hay alabanzas que hablan es de eso, emocionalistas. ¿Sí? Pues algo nuevo vendrá. No, algo nuevo vino. Algo nuevo llegará. No, algo nuevo llegó hace 2000 años. Hey, eso nuevo ya está dentro de ti. ¿Cuándo vas a hacer un alto para verlo? ¿Cuándo vas a hacer el alto para verlo? No, porque al igual que Jesús cuando le dijeron, déjame seguirte. Ok, sígueme. No, pero déjeme enterrar a mi papá. No, pero déjeme ir a cerrar el negocio de la finca. No, pero déjeme. Y no estaba hablando de ir a congregarse a un lugar. Estaba hablando de ir a mirarse dentro de sí mismo si es verdad que en ti está el camino, la verdad y la vida. Yo pregunto, ¿alguna vez has hecho un alto y has dicho en una introspección plena, ¿qué hay dentro de mí? ¿Qué soy yo? O simplemente tú dices que eres hijo de Dios porque otro te dijo, habla eso porque tú eres eso, y usted ni sabe dónde está parado. Hasta que no lo encuentres dentro de ti, no hay nada que hacer. Porque por eso estás como estás con el otro, porque buscas tu felicidad que está dentro de ti en otro que tampoco sabe dónde está. A eso le llamamos amor. Un par de tórtolos que ni saben dónde están parados, y que porque celebraron una ceremonia donde se prometen de todo y que es pura mentira emocional, para saber que a los días ya no hay un carajo. Cuando hay conciencia, la ceremonia confirma, sella y motiva, exhorta, anima. ¿Qué sería si yo con Dios no hubiera negociado, Ramón y mi esposa, que un día íbamos a ser esposos? Yo ya, ¿cómo le voy a decir a Nubia? Nubia, no joda tanto. No, pues tampoco le voy a decir, yo escogí que jodieras, porque ahí sí me jodí. Pero qué lindo que tú le puedas decir a la otra persona en tu corazón, yo te escogí así, es lo que necesito. Y hasta que no te hagas a un lado y te quites de querer cambiarlo y que se comporte como dices tú que necesitas, Dios no va a hacer nada, porque ya lo hizo. Quitarse de un lado es, ay sí, ya lo cambió, aunque no lo vea. Quítate de un lado, agáchate, deja que Dios muestre lo que ya hizo. ¿Estamos acá o no? Sí, estamos. Entonces, él dice, prometió, pero ¿dónde fue que lo anunció con mayor firmeza y seguridad? Y se volvió a hablar desde en el nuevo pacto, cuando llegó el Espíritu Santo por segunda vez. Y ese lo encontramos, ¿en dónde? Allí en Joel 2, 28, 29. Aquí está la promesa del Espíritu Santo. Léalo todos. 1, 2, 3. Fuerte. Duro, duro. 1, 2, 3. $29. Y también Él ya cumplió su promesa. Es lo único que tú y yo necesitamos. Ahora, contéstese. ¿Usted cree en esta palabra? No me gana. Háblele a su realidad interior y dígale, Martín, ¿usted cree eso? Porque aquí por quedar bien todos, amén, aleluya, yo tomo esa palabra. Gracias a Dios ya no estamos donde que párese y selle la palabra y ponga un billetico para que sea verdad. No, venga, confróntese. ¿Por qué no dice, oye, pero si usted dijo, devuélvete al 29, al 28, que sobre toda carne? Y ahí sí está hablando de esto, de pecado, de vicio. Sobre todo, ¿por qué? Bueno, ok. Y la pregunta aquí es, bueno, ¿y cuál era el afán de Dios de derramar su espíritu sobre los carnales? Y Jesús lo dijo en el Sermón del Monte. Mateo,
capítulo 5, versículo 8. Para esto es el Espíritu Santo. Todos, bienaventurados los de limpiamente, porque está el Espíritu de Dios, porque ellos verán a Dios. En medio de la realidad que estás viviendo, ¿tú estás viendo a Dios? ¿O todavía sigues diciendo que hay un demonio en tu casa? No, no estoy diciendo que no lo haya. Pues claro que porque ellos, la orden de ellos será andar por todo lado. ¿No? Sí. Espíritus, poderes, potestades de maldad que vienen a enseñarnos algo. Pero yo pregunto, en medio de que todo eso que se está moviendo en ti, espiritual, carnal, almático, social, familiar, cultural, laboral, académico, financiero, todo eso que tú estás viendo, ¿tú ves a Dios ahí? No es por lo que sucede afuera, es por la falta de limpieza de tu mente que no puedes ver a Dios en el demonio que hay en el otro. ¿Por qué? ¿Por qué dos esposos se autocondenan? Porque ambos ven en el otro la suciedad de mente que hay todavía en ellos. ¿Cuál es la mujer sabia? La que dejó que la palabra la limpiara, y cuando ve al marido o al hijo que llega como llega, lo único que habla es el cumplimiento de la promesa. El Espíritu de Dios está en mí, entonces yo voy a profetizar. He aquí al mejor marido, he aquí al mejor papá, he aquí al mejor trabajador, he aquí al mejor siervo y ministro de Dios. Y está con la botella en la mano. Porque es fácil profetizar sobre los santos, ¿no? Allá en Ezequiel, cuando él encontró los huesos secos, ¿qué le dijo el Señor? Habla palabra de vida donde veas muerte, y yo lo hago. Y nosotros, donde vemos muerte, hablamos palabra de muerte. Donde vemos tiniebla, reforzamos. ¿Y cómo lo reforzamos? Cambie. Por eso le va a ir mal. Esas son las consecuencias de su pecado. ¿No sabían que las consecuencias es el mejor salón de clases? Porque la consecuencia del pecado es muerte, ¿o no? Toda causa trae consecuencia. Al igual se sigue pecando y siguen llegando consecuencias. Lo que no entendimos es que esa consecuencia es lo vil. Y en eso vil hay algo precioso. ¡Wow! ¡Qué tarea, Aló. La tarea verdadera, ¿cuál es? Profetizar. Pero no bobadas. Profetizar primero en ti, hablar la palabra profética. ¿Qué es profetizar? A ver, traiga aquí a su memoria esa persona que según usted es el conflicto en su vida. Tráigalo, rápido. Su esposo, su esposa, sus hijos. Traiga lo que sea. Su trabajo, su enfermedad, sus finanzas. Tráigalo, ¿ok? Ojalá sea persona. Traiga esa persona, esa realidad. Ese jefe, ese compañero, ese enemigo. Y mire lo que dice el Señor cuando nos dice: yo te di mi espíritu. Profetiza. Te di mi espíritu. ¿Tú crees que el Espíritu de Dios está en ti? Profetiza. Mira lo que dice. Colócala, Gabriel. 1 Corintios 14:3. Pero el que profetiza habla a los hombres. ¿Para qué? Edificar. Cuando tú le hablas al pecador, ¿lo estás condenando, acusando, juzgando o edificándolo? Exhortación. ¿Qué es exhortar? ¿Cómo? Animar. Cuando tú te encuentras con el pecado del pecador, ¿lo animas? Y por último, ¿lo consuelas? No, tú eres profeta del antiguo pacto. Aquí dice el Señor: te vas por los infiernos, porque yo sí soy santo. No, pues ¿qué se va a salvar si el ministro está condenándolo? ¿Para qué demonios si los pastores condenan a la iglesia? ¿Para qué demonios si los padres condenan a los hijos? ¿Para qué demonios si la esposa condena al marido? ¿Para qué demonios si una nación condena a su presidente porque no es de su parecer ni filosofía?
¿Por qué? Profetizar es hablar una palabra que le edifique. ¿Para qué te coloca un pecador a tu lado? Para que lo edifiques, para que lo animes, para que lo consueles, no para que lo condenes, porque es el ministerio de la reconciliación. Cuando tu marido llega de donde la moza, tú lo edificas, lo exhortas, lo consuelas. Ay, ay, ay. Cuando tu hijo llega de donde llega, tú lo edificas, lo exhortas, lo consuelas. Eso es profetizar. Y el día que uno solo en una casa, porque ha recibido el Espíritu de Dios, empieza a profetizar sobre su casa, a profetizar, pero no diciéndoles cambien. Ya llevo 2 años orando por ustedes, no aguanto más, no oro más. Ni usted entró. Porque el que persevera hasta el fin, este será salvo. Profetizar es hablar una palabra que edifique. Pero es que lleva muchos años ahí, porque usted lleva años manteniéndolo ahí. Es usted quien mantiene ese hogar y esa casa ahí. Es usted quien mantiene a su esposo ahí. Es usted quien llevó su vida a donde está. Y hoy te dice el Señor, ¿ayer existe? ¿Ayer existe? ¿Mañana existe? Si hoy escuchares mi voz y no endurecieres tu corazón, entra en mi reposo y te das cuenta que hoy aquí habla mi palabra. ¿A quién es el primero que hay que profetizarle? A usted. Deje de hablarse como se habla. Deje de tratarse como se trata. Pecadores somos todos. Pero el día que en medio de nuestros errores podamos hablarnos a nosotros mismos la palabra profética, cuando empiece yo a edificarme, que en vez de decir ¿por qué lo hice? ¿Por qué lo hice? ¿Por qué lo hice? Eso se llama remordimiento. ¿Por qué no lo vuelvo a hacer? En vez de eso empieza usted a hablar una palabra verdadera. ¿Sí? Bendeciré al Señor en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. Y perseveras ahí horas, días, semanas. Tú empiezas a edificarte, empiezas a exhortarte y empiezas a consolarte. Y lo vas a ver con tu vida. El problema es que nosotros pensamos, sentimos y hablamos desde lo que vemos. Y ahí estamos estancados. Bienvenidos al camino, la verdad y la vida. Habla esa palabra, profetiza esa palabra. Hace unos días, unas semanas que tuve este quebranto fuerte de salud, vino lo que yo escogí desde antes de la fundación del mundo para que viniera, y pasé por donde tenía que pasar, y vino el que me lleva a fallar, y luego me juzga y luego me condena. Y vino esa palabra fresca del Espíritu Santo y dijo: ¿por qué te abates, alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en el Señor, que aún he de alabarlo una vez más. El ruá. Dijo: y así, de peores me sacaste, de esta también me sacas. Me acordé de tus juicios antiguos y me consolé. No te sacó de peores. ¿Y quién dijo que esa no te sacaba? Usted, porque se arraigó una estructura, y es en la verdad donde conocemos lo que nos hizo libres. Entonces es permanecer en esa palabra. ¿Estamos, iglesia? ¿Estamos aquí o no? Aló, aló. Ok, muy bien. La importancia de que el Espíritu Santo no se nos dio para sentir riquito, para reírnos, para caernos. No, para hablar la palabra cuando aún no se ha cumplido. O luego Dios cientos o miles de años atrás nos dijo: y yo lo rescataré, y yo lo limpiaré. ¿Qué tal Dios con la mente de hombre? Hola, pero este no cambia y yo lo lavé. No, Él nos lavó, Él nos limpió, Él lo hizo. ¿Sí? Por eso, más que trabajarle a conceptualizar la Biblia, hay que trabajarle a crecer en fe. Y la fe viene por oír,
La palabra profética. ¿Cómo adquieres fe? Cuando te edificas a ti mismo, cuando te animas, te motivas a ti mismo desde el Espíritu, cuando te consuelas. ¿Pero qué? ¿Para qué diablos si usted mismo se agarra a palo? ¿Para qué diablos si usted mismo agarra a palo toda su casa, toda su realidad? Si usted mismo ya se dijo, yo no serví para nada, pues hagámosle. Veamos el primer mover del Espíritu Santo antes de que viniera a la tierra. El Espíritu Santo no había llegado, pero ya se manifestó. Mateo 4:1. Miren el primer mover del Espíritu aquí en un hombre llamado Jesús. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu para que fuese tentado por el diablo. No, el Espíritu no lo llevó a la sinagoga para que orara. El Espíritu nos lleva al lugar donde nunca hemos querido ir. El desierto no está en la Tatacoa ni en Israel. El desierto está dentro de ti. Esa incertidumbre, esa falta de perdón, esa duda, eso que llevamos adentro. Cuando el Espíritu mora, lo primero que le dice es, ven, vamos a dar una vuelta por allí. Pero es hacia adentro. ¿Quieres saber por qué afuera todo eso? Sí, ven para adentro, venga y miramos. Y lo primero que nos va a decir es, todo esto lo escogiste tú, todo esto lo construiste tú, este es tu salón de enseñanza. Empieza por aceptarlo, empieza por creer que en medio de todo eso que te cuesta aceptar, Dios está obrando su perfecta voluntad. ¿Sí? Entonces, el Espíritu Santo no ha sido derramado en los hombres, pero ya se manifiesta. Y si Él, que es el primogénito, entre muchos más que debíamos pasar, al primer lugar que donde nos lleva el Espíritu, ¿a dónde es? Eso no fue un momento, es constante, porque son áreas desconocidas dentro de nosotros. Y ese es el camino que debemos recorrer, donde yo avanzo y digo, wow, ya pude perdonar. Terminó esa parte. Wow, y esto. Listo, Señor, listo. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin. No somos producto terminado, para nada. Y ahora miremos bíblicamente cuál es el momento donde el Espíritu Santo llega a nosotros. Y lo dijo el Señor hablando con Nicodemo, Evangelio de Juan 3, versículo 3. Respondió Jesús y le dijo a Nicodemo y a nosotros: de cierto te digo, que el que naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nacer de nuevo es la presencia del Espíritu Santo dentro de nosotros. Mírame acá, no se me desconecte, mírame. Ver el reino de Dios. ¿Y dónde está el reino de Dios? ¿Dónde está el reino de Dios? Dentro de ti. Entonces, cuando el Espíritu Santo viene, se cierran los ojos de la carne. Mírala a ella y le dice: no la mires más así, mírala como yo la hice. Sí, perdón, pero tengo que coger ese ejemplo. Hermosa, divina. Y cuando se le caiga todo y le lleguen las arrugas, ¿cuál es hermosa y cuál es divina? Si usted está con ella porque es hermosa y divina, cuando ya no sea ni hermosa ni divina, no estará con ella. Yo ahí no le pongo título. Está bien lo que dices, pero yo veo a Nubia ahí. Yo la escogí, tú me la diste y es lo que necesito. Punto. Me tocó, no, yo la escogí. Es que ese me tocó es culpa suya, Señor, por esta hijo de madre vieja y este marido. Yo escogí. Y entonces ahí se tiene uno que sentar un ratico y venga, Espíritu Santo, explíqueme. ¿Que yo escogí a esta persona? Sí. Vamos al Salmo 127. Respóndeme, que metas en la palabra, que me responda cuando se meta en la palabra. Y cuando usted dura meditando palabra, uno dice: wow, gracias por haberme cumplido mi petición. La necesitaba. Necesité esa crisis, necesité esa infidelidad, esa traición, esa pérdida, esa enfermedad. Lo necesitaba. ¿Por qué?
porque ahora te veo cara a cara. ¿O no fue cuando Job se sentó con sarna, sin hijos, sin dinero, sin fama? No dice si la mujer seguía con él o no. Y abre los ojos del espíritu y dice: yo necesitaba esa sarna de la cabeza a los pies. Yo necesitaba que me quitaras mi idolatría a los hijos. Y yo necesitaba que me quitaras mi fe en las finanzas. Ahora sí te veo cara a cara. Eso que has vivido, vives y vivirás, tú lo escogiste, no te tocó. Por favor, una persona madura espiritualmente dice: ¿y a mí por qué me tocó? No, tú lo escogiste. Tu mente descansa. Esa condenación que tenemos los que hemos recorrido el camino con los hijos. Cuando uno dice: ¿y este hijo por qué salió usted? Porque usted lo transmitió. Ok, yo se lo transmití, yo escogí haber sido esto y transmitírselo a mis hijos. ¿Qué viene ahora? Enséñame, enséñame, enséñame. Y él dice: ajá, si quería que habláramos, los planes que tengo para ti son planes de bien y de paz. Entra. Y le insisto, es posible que la realidad no cambie, porque no determina que cambie. No le estoy diciendo que no vaya a cambiar, pero definitivamente, muy posiblemente no cambie. ¿Sí? Ok, sigamos. Entonces, así no se nace de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Tú puedes ver el reino de Dios sin que nada cambie afuera. Entonces, mira, ¿qué tan conectado estás? El Espíritu de Dios está dentro de ti. A que tú no te dejes guiar por Él es otra cosa. Que tú lo cojas para lo que tú quieres. Yo creo, Espíritu Santo, que vas a cambiar. Que, Señor, Espíritu, yo sé que ya lo cambiaste. Yo sé que ya lo hiciste. Yo sé que ya lo transformaste. ¿Qué más quiere unos padres de parte de unos hijos que oren conforme a la voluntad de Dios? ¿Qué más quiere un pastor de parte de su congregación que oren conforme a la voluntad de Dios? Yo no puedo ser como tú dices que yo deba ser. Pero tú y yo, si oramos unos por otros para que el Espíritu nos dé vida, sí vamos a hacer lo que Dios quiso que nosotros fuésemos. No queramos hacer a las personas como según mi concepto bíblico debe ser. Primera de Timoteo, segunda de Timoteo y Tito habla de cómo debe ser un siervo de Dios, un ministro de Dios. Pero ese es el resultado. Pero sin un procedimiento no hay resultado. Y tú quieres ver frutos en árboles que no se han sembrado. Vas a contestarte una pregunta con descarada sinceridad. ¿Aceptas esa persona que tanto dolor te causa tal y como es? ¿Estás orando proféticamente sobre esa persona que tanto daño te causó? ¿O estás orando proféticamente a tu favor? Yo creo que él volverá, yo creo que ella volverá, yo creo que él, creo no, es, vuelva o no vuelva, pase o no pase, tu palabra dice. Eso es profetizar. ¿Estamos? Y luego viene, dice ahí en el 5, respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere del agua con la que es limpiado y lleno del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Si ni siquiera ves el reino de Dios como están las cosas, ¿cómo vas a entrar para que entren los demás? Ni entramos ni dejamos entrar, porque esperamos ver un cambio. No, el cambio ahora viene por medio de nosotros, dentro de nosotros. Ese cambio está en nosotros, ya lo hizo el Señor, ya está hecho en nosotros. ¿Sí? Y mira lo que dice el 7. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. ¿Qué es lo que usted necesita? Mi espíritu dentro de ti. Para que entiendas que eso que has llamado problema nunca fue problema, y que lo que invertiste en tu vida dándole la solución, pues si no era problema, ¿para qué esa solución? Dios
Aún no existía ningún problema en el mundo porque no lo había creado y él ya había dado la solución a algo que todavía no existía. Y vino Adán, pecó y llamó problema a algo que no era problema y buscó solución a algo que no era solución. A partir de ahí estamos en lo mismo y buscamos a Dios para que solucione un problema que no es problema. Tu problema verdadero es tu bajo nivel de intimidad con tu vida nueva. Porque insistes en vivir en tu pasado, insistes en verle el pasado a los demás, insistes en esa falta de perdón que te causa dolor y no te perdonas ni a ti ni perdonas al otro. Y Dios te dice, pero mira, ayer no existe, son las 20 para las 11 y te estoy diciendo que ya. No. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es hoy, aquí, ahora. Y cuando salgas de aquí llegas allá y sigue igual. Ya. ¿Qué sacas con llenarte de tanto conocimiento bíblico si no puedes vivir el hoy, el aquí y el ahora? No es el pasado del otro, ni siquiera el presente del otro. Los 3 amigos de Job que estaban viendo en el presente de Job. Lo peor, y tenían razón, ¿sí o no? Tenían razón. Porque toda causa trae una. Ok, entonces estaban diciendo, según la consecuencia que vemos en ti, Job, aquí hay una causa de pecado. Y no le dijeron todo el discurso, arrepiéntase pecador que se disfrazó de oveja y era un lobo, arrepiéntase. Ok, los ojos te hablaban la verdad. Ellos no conocían el propósito de Dios detrás de esa consecuencia. Las consecuencias que pagamos por nuestros pecados traen un propósito de Dios que nos bendice. ¿Estás viviendo consecuencia de tu pecado? Haz un alto, acepta el perdón. Y eso que venía para acabar de destruirte, ahora te edifica, te exhorta y te consuela. Pero quiero que entienda que nada nos podrá separar del amor de Dios. Absolutamente nada. Entonces no dejes que tu realidad te aparte del amor de Dios. Y no apartes a nadie por su realidad del amor de Dios. Nunca le digas a un pecador que Dios no lo ama. Porque si Dios no amara al pecador, Cristo no hubiera muerto por los pecadores en la cruz. No hubiera muerto. ¿Estamos? Vamos avanzando. Y termina ahí en el versículo 8 que dice Gabriel. Versículo 8. El viento sopla de donde quieres y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Venir a imponerle la vida del Espíritu y la explicación del Espíritu a otro, según mi concepto, eso es una blasfemia. El Espíritu lleva a cada uno como lo debe llevar. O aquellos 3 amigos de Job no llegaron convencidos de que hablaban del Espíritu de Dios. Pero Dios estaba llevando a Job por un sendero que solo Dios sabía. Que a la luz de los hombres era el peor pecador. Pero en el propósito de Dios había algo de parte de Él. Hay algo de parte de Dios para tu vida. Pero mira muy bien, observa a la persona que tanto daño te ha hecho. Con él también hay propósito de parte de Dios. Si no, Dios no sería Dios. Que mientras caminamos, no. Él no se queda con nada, ya me hice entender. Para aquellos que tienen sed de venganza, pero hazle pagar. Mi hijo ya pagó por él. Tiene que pagar. Que mi hijo ya pagó por él. ¿Qué tiene que pagar? Ok, te voy a dejar pagar a ti un poquito para que entiendas que él no tiene que pagar, ni tú tampoco. Porque lo que tú le pides a Dios para otro es lo que viene para ti. Lo que tú le pides a Dios para otro es lo que viene para ti. ¿Cómo estás orando por tu enemigo? Ok. Aquí la pregunta siguiente es, muy bien, habló de la llegada del Espíritu Santo. ¿Cuándo vino por primera vez el Espíritu Santo a los hombres? Entonces vámonos a Juan, capítulo 20, 19 al 23. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas, cuando resucitó Cristo, domingo, el primer día de la semana, en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo a los judíos, 3 años con la palabra y seguían con miedo. Vino Jesús y puesto en medio les dijo,
paz a vosotros. ¿Qué es lo primero que se experimenta cuando el Espíritu llega a tu vida? Paz. Oiga, vengan acá un momento. Es fácil tener paz aquí, ¿no? Pero yo pregunto, cuando llega a esa situación real, ¿sigues en la misma paz? Hay que crecer. Cuando hablo de paz, hay gente que no dice nada. Adentro tienen un huracán. Hay gente que no dice nada con la boca. A veces es mejor que usted hable y patalee y saque todo, porque cuando usted no saca nada se enferma. La paz tiene que ver con ¿qué? Creo, confío y espero. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron, aleluya, viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, Franklin, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Nacieron de nuevo los apóstoles. Ese día nacieron de nuevo. Pero ellos habían hecho milagros sin nacer de nuevo. Pero ellos habían predicado sin nacer de nuevo. Pero habían expulsado demonios sin nacer de nuevo. Por eso cuando llegaron en uno de los envíos que les dijo, Señor, vimos a Satanás que se nos sujetaba. Los demonios se nos sujetan. ¿Y qué les dijo el Señor? No, por ahí no es. Que tu nombre esté escrito en el libro de la vida. Que tú hayas nacido de nuevo. Que el Espíritu Santo te guíe para que pase lo que pase. No dejes de creer y confiar en el Señor. No dejes de creer y confiar en el Señor. No dejes de creer y confiar en el Señor. Y termina diciéndole, después de recibir el Espíritu Santo, a quienes remitieren los pecados les son remitidos, a quienes se los retuvieres les son retenidos. Cuando el Espíritu Santo está allí, Él simplemente te dice, ya fuiste perdonado, perdona. No perdono, los tuyos y los de ellos quedan en ti, punto. ¿No quieres perdonar? No. Estás bien con la realidad de inmundicia que estás viviendo. Bueno, hay personas que necesitaron aguantar bastante para aprender. ¿Por qué no puedes perdonar? ¿Por qué no llamas ya al Espíritu Santo que mora dentro de ti y le dices, vivifícame, Señor? Y vamos a terminar en el Evangelio de Juan 16, 7, 9 y vamos a ver la verdadera razón del Espíritu Santo de Dios. Juan 16, 7 al 9. Mira lo que dice. Está hablando Jesús con los discípulos y está a poco tiempo de su sacrificio. Y les dijo, pero yo os digo la verdad. Mira lo que dice el Señor. Os conviene que yo me vaya. Wow. Cuidado. Esto es importante. Jesús, el hombre hecho carne y hueso, les está diciendo, yo tengo que irme. ¿Qué representaba en ese momento Jesús para los apóstoles? Todo. Y les está diciendo, me voy. ¿Quién o qué representa para ti todo? No me va a decir que el Espíritu Santo, que no. O sea, sea descaradamente sincero. Según tú, si Dios te quitara a esa persona o esa realidad, tú cuando dices, ¿han visto las verdaderas confesiones, las falsas confesiones de amor? Yo la dije cuando era joven, ¿no? Sin ti me muero. Si tú te vas, se acaba mi mundo. Pues usted profetizó eso, vívalo. Y le llaman disque amor a eso. Qué pendejada. ¿Amor qué es? Oye, qué bueno, yo te escogí y tú me escogiste a mí. Y entonces pues dejémonos enseñar por el Espíritu Santo, porque todo lo que suceda será para aprendizaje de los dos. ¿Entendimos? Sí, vamos para adelante. ¿Qué cambies? Acuérdate que tú me escogiste así. ¿No es madurez? Y si en secreto estás profetizando, la cosa va a ser mejor. Pero mira lo que dice ahí. Dice, es necesario que yo me vaya, porque si no me voy, el Paráclito, el que te consuela de algo que ni yo siendo hombre te puede consolar.
algo que ni yo siendo hombre te puede consolar, no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Hay realidades que tienen que irse para que venga la verdad. Hay realidades que tienen que irse para que venga la verdad. Hay algo que tienes que soltar, y lo primero que tienes que soltar es tu pasado. Seguir esperando por algo que ya llegó. Seguir esperando que algo suceda. Escúchame un momento. ¿Usted no se ha dado cuenta que a eso que le llamamos felicidad siempre le falta algo o le sobra algo? Vuelvo y repito. Eso que tú y yo llamamos felicidad, siempre le va a faltar algo y le va a sobrar algo. Ejemplo, armamos un paseo, nos vamos para la costa y 2 meses antes planeando maleta, bloqueador, chingue y todo. Y no, señor, y llegó el día y al aeropuerto y tomémonos un desayunito en crepes porque vamos a viajar. Y llega el viaje y el primer día se armó que zaporote. Y usted todo espiritual, Dios, esto no era lo que yo pedí en este paseo, no me amarguen mi paseo. Eso hace parte del paseo. El que se lo amargó fue usted, ilusionándose una cantidad de pendejadas a las que llamas felicidad y que no son felicidad. Ahora sí entendió que usted escogió el camino, Bájese de esa nube marihuanada que está, que todo tenía que ser como usted escogió un camino escabroso, porque ese camino era el único que le iba a quitar esta carne, este cuerpo que pesa la mente, la tormentan, donde bullen tantos pensamientos. Y solo hasta que el Espíritu de Dios fluya, esa carne se somete. Y mire lo que dice ahí, versículo 8. Versículo 8, Fernando. Y cuando Él venga, ¿a qué viene el Espíritu Santo? Ay, a sentirte rico, a reírte, a caerte de espaldas, a ver cosas en el cielo. Cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y juicio. Yo pregunto, ¿el Espíritu Santo te convenció de pecado, justicia y juicio? Ay, no, pero Él me coloca las llaves cuando se me pierden. Ok, Él lo hace. ¿Quién más? Ay, no, pero es que Él, ok. Pero es que Él no vino a las añadiduras que tanto le pides. Él vino a que me convenciera de pecado, justicia y juicio. Versículo 9. Bienvenidos, profetizar. Versículo 9. De pecado. ¿Qué es pecado? Ahí no dice de pecado porque son adúlteros, de pecado porque consumen vicio, de pecado porque son mentirosos, de pecado porque roban, de pecado porque viviendo eso aún no quieren creer en mí. Todos son pecadores. Y yo soy el camino, la verdad y la vida, dice el Señor. Y aún viviendo en el pecado, insisten en su hombre interior en no creer en mí y en llenarse de conceptos bíblicos. El Espíritu Santo es el que viene y te dice: para ya, no de pecar, pero porque no puedes. Empieza a creer en el que ya te hizo libre de tu pecado. ¿Estamos aquí o no? Míralo. Entonces, ¿qué es pecado? Seguir hablando como estás hablando y no profetizar. No hablar una palabra que edifique al otro. No hablar una palabra que exhorte al otro. No hablar una palabra, escúchame, que consuele al otro. Ay, ¿sabes qué es pecado? Tú que la embarraste y yo que la embarramos esta semana. Que no nos sigamos edificando, exhortando y consolando desde la palabra de Dios. Porque según el mundo eso es hacerle morcillas al diablo. Haga lo que quiera. Pero usted necesita edificarse, exhortarse y consolarse en el Espíritu. ¿Por qué no llega a su casa a hablar profecía? Eso es creer en Jesús. Sin ver, yo creo. ¿Y cuál es el otro 10? De justicia. Porque voy al Padre y no veréis más. O sea, lo justo es que sin ver, tengo que creer. Voy al Padre, estoy con Él y voy a interceder por ustedes y no los voy a dejar solos. Pero no te veo, no te siento, no te toco. Ahí estoy, dice el Señor. Y por último 11, y de juicio. Porque el que los estaba engañando ya ha sido juzgado. Ponga sus ojos en mí.
12. Aún tengo muchas cosas que deciros. Volvemos al principio. ¿Sí ve? Pero hasta que no entiendas que el Espíritu Santo te convenza de pecado, justicia y juicio, no la vas a entender. 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, colóquese sobre sus pies. ¿Qué es lo que hace el Espíritu de verdad? Él os guiará a la palabra, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere. Todo lo que oyere. Quietos. Él hablará ¿qué? Escúchame acá. Qué lindo el día. Escúchame, por favor. Qué lindo el día. Que en tu intimidad con el Señor, en oración, en meditación, en exaltación, en todo lo que estás haciendo, en el momento que Dios preparó y tú también, el Espíritu Santo te diga, vas a recordar el momento cuando estuviste en Él y saliste de Él. Y es cuando uno dice, acepto mi responsabilidad y por eso acepto tu perdón. Yo escogí este camino y no porque fuera un bruto, un ciego, no, yo estaba en ti, sino que siempre y cuando estemos en esta carne no nos deja creer ni experimentar la presencia de Dios. Para eso nos fue dado el Espíritu Santo, para que sin que esta carne desaparezca, usted y yo sigamos creyendo. Amén. ¿Estamos, iglesia? Esté sobre sus pies, allí con sus propias palabras, por favor, dígale al Señor, gracias por todo. Dele las gracias. ¿Por qué? Por lo que ya hizo en usted, por lo que está haciendo, por lo que va a hacer. Dele las gracias al Señor. Dele las gracias porque tiene salud física, mental y espiritual. Dele las gracias porque a pesar de todo y todo, mira cómo nos tiene. Dale las gracias, démosle las gracias al Señor. Señor, de lo que tú nos has dado, hoy traemos para ti este aporte financiero, Señor, que es fruto de nuestro esfuerzo y trabajo. Gracias a ti porque todo es por tu gracia. Hoy compartimos, Señor, con tu obra, para que tu palabra siga corriendo veloz, para que tu palabra siga llegando a donde debe llegar, a través de los medios, a través de las comunidades, de las cárceles, del hospital y de las jornadas que nos permite realizar. Señor, lo que se siembra se recoge. El que siembra poco recoge poco, el que siembra mucho recoge mucho. Y solo queremos sembrar en el Espíritu, que es eterno. Pero hoy, mientras estamos en este mundo, sembramos también en lo material, para que otros conozcan la verdad que nos hizo libres. Nunca ha faltado, ni falta ni faltará la harina y el aceite en nuestra alacena, y nunca ha faltado, ni falta ni faltará la palabra profética del Espíritu en nuestro corazón. Gloria, honra y alabanza. Amén. Bienaventurado el hombre que teme al Señor y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendita. Bienes y riquezas hay en su casa, y su justicia permanece para siempre. Muchas gracias por permitirnos llegar a usted por medio de esta enseñanza. Esperamos que haya sido de mucha edificación para su crecimiento espiritual y personal. No olvides suscribirte a nuestro canal en YouTube y activar la campanita y darle like. Síguenos en las redes sociales para más contenido como este y estar notificado cuando hagamos una transmisión en vivo o subamos un nuevo video. Bendiciones. Hasta pronto.